Muy bien. Pues buenas noches. Vamos a empezar como lo hacemos siempre con nuestra sesión de meditación. Y hagámoslo con la yoga de las 9 respiraciones. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y en la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto comúnmente conocido como la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello donde éste se abre y se extiende como un embudo, como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente paralelamente a la columna vertebral hasta arribar al chakra secreto, ese punto localizado 4 dedos por debajo del ombligo donde éste se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Se extienden hasta la coronilla de la cabeza donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el lunar y el femenino de color rojo o solar. Al primero le concebimos a la derecha del canal central, por lo que corresponde a la fisiología sutil de los hombres y en la posición inversa para las mujeres. Con ello en mente nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la respiración del ánfora o de la vasija. Inhalamos la expresión pura del prana o vayu y exhalamos aquella contaminada, obnubilada, grumosa, espesa. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración. Volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente. Más profundo, concentrado, atento, menos discursivo. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco. Decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar y simultáneamente fortalecemos la presencia del viento de sabiduría, el Yeshe-Lung, que comúnmente reside en el medio del canal central, del cual dependen las altas funciones de la conciencia. Hacemos esto 3 veces, para el canal masculino, 3 para el femenino, y después culminamos con la práctica del Bumpachen, la gran vasija. Inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales, saturamos nuestra capacidad pulmonar, retenemos la respiración, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario.
Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el puño adamantino, el dedo índice ligeramente extendido con el que presionaremos los diferentes puntos de acupresión correspondientes a la práctica. Y así nos involucramos individualmente en silencio con esta práctica por un momento. Transitemos a la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar, sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos con la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos.
De experimentar extrema ideación nos concentramos en la exhalación. La sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor, el sueño, la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las 3 sabidurías. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación que nos permite fortalecer a la experiencia. Y la de la meditación que nos conduce a la plenitud de su integración. Con esa instrucción presente en silencio por unos minutos, dediquémonos al fortalecimiento de esta dimensión y aspecto de la práctica. Toda la atención sobre el respirar. Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Una vez más, de experimentar extremidación, nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación.
Finalmente acentuemos la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más, de experimentar extremidación, nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, enraizada en las 8 libertades y 10 riquezas, las 5 personales y las 5 circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad. Y así la gran oportunidad con la que en efecto contamos, aquí y ahora, para imprimir y dotar a nuestras vidas una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendemos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalamos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello intentamos pensar o reflexionar en torno
a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas, aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella, sus impresiones, hábitos y tendencias. Determinemos a fortalecer aquellas positivas y virtuosas, a identificar, debilitar y trascender las negativas, las no virtuosas. Así, contemplemos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente, evidenciemos las limitaciones propias, aquellas que son endémicas a la existencia cíclica, la vida condicionada, por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Como en esta, todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los arhats, los héroes o bodhisattvas, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y la figura del Lama, nuestro vínculo con el Dharma y el punto donde sus cualidades coinciden haciéndose a nosotros presentes. Y así afirmamos, Lama-la Kyab-sun-chio, Sanjay-la Kyab-sun-chio, Chu-la Kyab-sun-chio, Gendun-la Kyab-sun-chio, Lama-la Kyab-sun-chio, Sanjay-la Kyab-sun-chio, Chu-la Kyab-sun-chio, Gendun-la Kyab-sun-chio, Lama-la Kyab-sun-chio, Sanjay-la Kyab-sun-chio, Chu-la Kyab-sun-chio, Gendun-la Kyab-sun-chio. Transitemos a la meditación de vacuidad. Imaginemos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Comencemos por este espacio, nuestra ciudad, nuestro país, continente y planeta. El universo con sus infinitos mundos. Nuestro cuerpo referente físico con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo ello se diluye, se desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la expresión primaria de la conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento en un estado y condición libre de elaboración.
Transitemos ahora al Guru Yoga de Shakyamuni Buda. Comencemos por la fase de creación o generación. Concibamos, imaginemos, sintamos como frente a nosotros surgen 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos representa la valentía, el arrojo y la osadía, que en el sendero y camino espiritual son indispensables. Sobre sus lomos surge un trono dorado y enjollado que representa a la realeza del estado lúcido y despierto de la mente, su natural dignidad. Sobre el mismo aparece una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, simbólica de nuestra naturaleza búdica. Sobre esta un disco lunar y solar en forma de cojines, que representan tanto la red de cualidades positivas como la de la sabiduría profunda. Sobre estos gradualmente se corporiza la figura de Shakyamuni Buda, radiante, luminosa y translúcida, presente más ausente de sustancialidad, la síntesis entre la apariencia y vacuidad. Se encuentra sentado en la postura adamantina, sus piernas entrecruzadas, simbolizándose así la maestría de la fuerza del samadhi y con la plena funcionalidad mental. Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio, haciéndola testiga de su victoria sobre el triple veneno, el de la ignorancia, el apego y la aversión. La mano izquierda descansa sobre de su regazo, la palma inclinada hacia arriba, simbolizando el desarrollo de la atención sostenida. Sobre de la misma la escudilla del renunciante, que a su vez contiene néctar o elixir de la sabiduría y larga vida. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikshu, la última de las mismas, elaborada en retacería de tela, simbólica de su victoria sobre los 8 intereses mundanos. Manifiesta el Ushnisha, una pequeña protuberancia sobre de la coronilla de su cabeza, que simboliza la actualización de sus potenciales cognitivos, emocionales y energéticos. Despliega las 32 marcas mayores como las 80 menores de un Buda, que representan la maestría de las actividades liberadoras, las paramitas. Y en el que síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente esta tarde-noche nos anima. En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos. Miradas de Budas y Bodhisattvas, seres liberados, dakas, dakinis y protectores. De Iram Shavakas, Pratyeka Budas, yogis y yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles, provenientes de los diferentes entornos y mundos propios de la existencia condicionada, pero hoy todos dotados de la apreciada plataforma humana y animados por el espíritu de la emergencia definitiva, la renuncia, que en nosotros contagian. Ahora del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanca. Se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito, en este propicia una honda y profunda transformación. Ahora todos los Budas y Bodhisattvas reaparecen dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, de sus cualidades y habilidades. Así el universo reaparece, pero como un Budaverso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, todo es perfecto, luminoso y radiante. Imaginamos ahora cómo de la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla.
Penetra en nosotros, los seres que nos rodean, nos satura, nos inunda, desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y así imaginamos se lleva a cabo el proceso de la purificación física. En la primera etapa concebimos nuestras limitaciones físicas presentes salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra se transforma en abono. En la segunda etapa imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales, las que salen de nuestro cuerpo de la misma manera, pero ahora como pus sangre coagulada e ennegrecida. Y finalmente sentimos se purifican aquellos aspectos de nuestra corporeidad vinculados a la exposición a diferentes contaminantes ambientales, los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos, nuestra visión kármica de la vida que nos ata a la existencia cíclica, los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales. Todo se purifica. Salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como miriadas de alimañas que al abandonarnos se diluyen o desvanecen en el vacío. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Reconocemos en las mismas el corazón de la purificación, el arrepentimiento, la determinación de enmienda, la convicción necesaria para reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura que simbolizamos a través de la triple joya, el imperativo de cultivar una mentalidad altruista que nos ayude a vencer el egoísmo y de corregir el daño que a través del cuerpo hayamos propiciado en otros o en nosotros mismos. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean. Se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Por el poder de la luz blanca, imaginamos nuestras limitaciones físicas se han purificado. Ahora imaginamos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación verbal. Toda forma o expresión de un lenguaje que divide y daña, que se muestra irreflexivo, o que distorsiona y exagera la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. De la garganta del Buda surgió un halo de luminosidad de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal de la habla adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración mental.
La síntesis de la perfección de la sabiduría. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la garganta del Buda hacia nuestra propia garganta y boca, la de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros, nos satura de nueva vez desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En su superficie emergen esferas oscuras que representan nuestras limitaciones verbales y comunicativas. Toda tendencia es el uso de un lenguaje que divide y daña, que se muestra irreflexivo o que distorsiona y exagera la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales y comunicativas, las propias. Las de los seres que nos rodean se han visto purificadas. Y ahora, como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación mental y emocional. El néctar de transformación y purificación de Vajrasattva se vierte sobre nosotros y se concentra en el área del pecho. Ahí elimina nuestros oscurecimientos mentales y emocionales. Toda forma y expresión de ignorancia, aferramiento, apego y aversión. Nuestra cognición dualista y su natural consecuencia, la reificación. Una vez más, y donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces.
por el poder de la luz. Azul, imaginamos nuestras limitaciones mentales, emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento. Y ahora imaginamos o sentimos como estas tres luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros, blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho, eliminando nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas. Cualquier remanente de las mismas se diluye, desaparece. En nosotros se plantan las semillas para la eventual consecución de la red de cualidades físicas, mentales y comunicativas de un Buda. Los callas. Y nuestro cuerpo se transforma en una matriz de luz y claridad multicolor. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de estas tres sílabas dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de estas tres luces imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean. Se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad multicolor a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente esta tarde-noche nos anima.
Y así nos dice, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, a través de esta práctica sus limitaciones son purificadas. Y ahora transitamos a la fase de integración. Shakyamuni Buda viaja, se desplaza y coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas. 4 dedos por encima de estas, 8 por detrás de la línea original del cabello, viendo en nuestra misma dirección. Budas y bodhisattvas se disuelven en luz y claridad, penetran por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda e incrementan su luz y presencia por 1000. Le concebimos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado y encollado, el trono dorado y encollado en la flor de loto. La flor de loto en el disco lunar y solar, y estos en Shakyamuni Buda. Ahora Shakyamuni Buda se diluye en nosotros y se funde en cada uno como el agua se disuelve en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional animada por nuestra historia individual. Y reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda con sus cualidades y habilidades. Así el universo reaparece como un Budaverso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, y en donde todo es perfecto, radiante y luminoso. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 108 veces. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Y ahora transitamos a la fase de perfeccionamiento. Recordamos con la misma, emulamos el proceso del bardo de el dormir y el morir.
aquellas transiciones en las que de forma natural surge la luz clara esencial de la conciencia, la cual nos entrenamos a reconocer y estabilizar. Así imaginamos de nueva vez en nuestro medio surge el canal central. Recordamos parte de la coronilla de la cabeza y termina en ese punto el chakra secreto, 4 dedos por debajo del ombligo. Vientos sutiles, primarios y secundarios penetran por el canal central. Gotas neurales masculinas y femeninas hacen lo mismo. Las masculinas de color blanco descienden por la parte superior del canal central y las femeninas, las rojas, ascienden por la parte inferior del mismo. Coinciden en la gota indestructible, se visura y libera la luz clara esencial de la mente. Shakyamuni Buda se disuelve, penetra en el canal central, aparece en el medio del mismo con sus ojos bien cerrados. Emulamos ese gesto y en el instante en que escuchemos el palmear de las manos, Shakyamuni Buda abre sus ojos, lo imitamos. Vientos sutiles primarios y secundarios penetran en el canal central, se funden en la gota indestructible y esta libera la luz clara esencial de la conciencia. Intentamos reconocer y estabilizarla por un momento. Canal central, Shakyamuni Buda en el medio del mismo, ojos bien cerrados. Vientos sutiles, gotas neurales al corazón. Y así terminamos por dedicar el mérito. Deseamos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya se hemos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia de sabiduría y compasión de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención.
Muy bien. Recordarán que hemos estado explorando el ciclo de instrucción y meditación que corresponde al segundo nivel de el Amrim, las etapas en el camino al despertar. Recordarán que esa instrucción se divide precisamente en 3 grandes categorías, las que son propias del practicante de capacidad inicial, también se le describe como el practicante de potencial inferior, el practicante de capacidad intermedia y finalmente el practicante de capacidad avanzada. Y tendrán presente que aquello que distingue a cada una de estas categorías o niveles de desarrollo personal es el grado de, digamos, madurez motivacional con la que un practicante aborda el sendero y las instrucciones del mismo. El practicante de capacidad inicial es aquel que lo hace primariamente movido por el deseo de mejorar su condición de vida presente y su condición de vida futura. El practicante de capacidad intermedia es aquel o aquella que lo que busca es liberarse del todo estructural y definitivamente de la ronda de la existencia condicionada del samsara, y el practicante de capacidad avanzada es el que lo hace simultáneamente movido y animado por el espíritu altruista de la bodhicitta. ¿Se acuerdan? La determinación de alcanzar el despertar en beneficio no tan solo propio, sino de el de los que nos rodean. Ahora, en el contexto de la instrucción que es propia para el practicante de capacidad intermedia, bueno, un tema central es el examen de las 4 nobles verdades. ¿Se acuerdan? Las 4 nobles verdades representan el corazón, la columna vertebral de la revolución interior que propició el Buda histórico, Siddhartha Gautama. ¿Sí? De hecho, en buena medida podemos decir que la totalidad de las 84,000 enseñanzas que a lo largo de sus 45 años de prédica, tanto en su forma física como sutil, a nosotros y otros diversos tipos de audiencias enseñó, todas, pues tienen como referente, y todas coinciden y se sintetizan en buena medida en las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades son así denominadas porque, por 2 razones, ¿no? Primero, porque se dice que estos hechos primarios de la existencia, cuando son del todo comprendidos y cuando son digeridos por la persona, por el practicante, le liberan precisamente de las limitaciones que son propias del samsara. Y en ese sentido le ennoblecen, ¿sí? La palabra noble en este contexto para la tradición budista viene del término Arya, ¿sí? Pero en el contexto del Buda Dharma ese término tiene un significado muy particular. Se refiere a la condición en la que un individuo ha logrado la directa, intuitiva y no conceptual cognición de la vacuidad, de la naturaleza ulterior de la realidad y los fenómenos, por un cierto tiempo. Una, digamos, extensión de temporalidad que a nosotros nos podría parecer insignificante. Se dice aproximadamente 18 instantes de conciencia, ¿sí? Que es casi el tiempo que toma el chasquido de los dedos, ¿no? Una especie de un 74avo de segundo, ¿sí? Pero se afirma que ese tiempo, que es casi imperceptible, es suficiente para fragmentar, ¿verdad?, la continuidad de la cognición dualista de una persona. Y por lo tanto es suficiente para propiciar en él mismo la liberación de la existencia cíclica, porque la liberación de la existencia cíclica depende de esa habilidad, de la comprensión directa y no conceptual de la vacuidad. Entonces, a las personas que logran ese objetivo se les llama aryas, nobles, ¿sí? Y por tanto, la instrucción que conduce a la consecución de ese estado, pues también comparte ese título, esa etiqueta, y es por eso que se le llama a esa instrucción la de las 4 verdades nobles, o verdades aryas, las verdades de los que se liberan, ¿sí? Las verdades de aquellos que trascienden las limitaciones recurrentes que son propias
del samsara, de la existencia cíclica, de la vida condicionada. ¿Sí? Bien, esos 4 hechos primarios de la existencia simultáneamente se dividen en 2. ¿Sí? Las primeras 2 de las 4 nobles verdades son la verdad del sufrimiento y de las causas que le propician, y las últimas 2 son la verdad de la cesación y del sendero que conduce a su cesación. Las primeras 2 de las 4 nobles verdades representan una especie de diagnóstico de nuestra condición vital, mientras que las últimas 2 de estas 4 representan el medio, el tratamiento que podemos nosotros implementar para superar pues, esa enfermedad por la que transitamos, esa disfunción que hoy nos aqueja, que primariamente, en su expresión más, digamos, central o elemental, no es otra que la ignorancia, ¿sí? Y que nos conducen a un estado que trasciende esta condición de recurrentes problemas y dificultades y de existencia dominada por nuestros hábitos y tendencias inerciales, que es lo que denominamos y llamamos samsara. ¿Se entiende eso? La primera de las 4 nobles verdades es la verdad del sufrimiento. Así comúnmente a la misma nos referimos, pero en realidad la misma apunta a una colección de señalamientos mucho más amplios y complejos que lo que comúnmente entendemos por sufrimiento. La palabra que se utiliza en la lengua sánscrita para referirse a esta primera observación o señalamiento es la de el término dukkha, ¿sí? El término dukkha tiene 2 estructuras gramaticales, 2 compuestos gramaticales, du y ka. El término du quiere decir eje, como el eje que tiene una carroza, por ejemplo, y ka se refiere a una condición de defecto. Así entonces se pretende comunicar como esta primera observación, el que hay algo en nuestras vidas, en el eje primario que sustenta nuestras vidas, que hoy es deficiente, es defectuoso, y que con el paso del tiempo y a medida en que imprimimos energía y esfuerzo, ¿verdad?, en la vida, ese eje se rompe, y cuando se rompe, naturalmente, esto se deriva y produce conflictos y dificultades recurrentes. Precisamente la cualidad de esa primera noble verdad, que es la del dolor. Pero en realidad no podemos traducir a ese término con una sola palabra, porque aglutina muchos significados, así que utilizamos varias. Por ejemplo, la primera de las 4 nobles verdades es una que nosotros comprendemos a través del término, en efecto, sufrimiento, pero también uno más importante quizá aún, el de la insatisfacción. ¿Sí? También le comprendemos como una dimensión de ansiedad, una dimensión de dolor tanto físico como mental y emocional, como una sensación de desequilibrio que hoy rige de alguna manera y de alguna forma determina el quehacer de nuestras vidas. Estos son algunos de los significados que se transmiten a través de este término sánscrito dukkha. ¿Sí? Ahora, cuando en la tradición, cuando el Buda devela en la noche que le conduce al despertar la primera de las 4 nobles verdades, lo hace no en consecuencia de una especie de examen especulativo, sino lo hace en consecuencia, recordarán, de la recolección de sus infinitas vidas previas. En esa primera fase de la noche que le conduce al despertar, a través de la práctica precisamente de la recapitulación, enraizada en el poderío del samadhi, accediendo a la conciencia sustrato y después inclusive trascendiendo la misma y observando el devenir de la conciencia más allá del tiempo y del espacio, pues precisamente examina esas infinitas existencias que le caracterizan, el devenir infinito de su conciencia y vida, y a través de ese medio descubre una variedad de patrones, hábitos y tendencias que a lo largo de ese infinito tiempo en este y en todos los seres sensibles se han repetido. Específicamente aquellos que propician y detonan el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción.
Lo primero que naturalmente descubres que es un tema, que un tópico recurrente de esas infinitas vidas, es la presencia del sufrimiento, es la presencia de la insatisfacción, es la presencia de la ansiedad existencial, es la presencia del dolor, es la presencia del miedo, es la presencia de la inestabilidad emocional, ¿no? Y naturalmente empieza a explorar y analizar estas dimensiones de nuestra experiencia. Y bueno, también uno de los primeros elementos que descubre es que no solo todos los seres sensibles transitamos por esas dificultades y problemas, sino también descubre y devela que todos los seres sensibles nos vemos movidos por una motivación de trascender esas dificultades y problemas. Buscamos eliminarlos, ¿no? Pero para lograr este objetivo, pues naturalmente tenemos que dilucidar cuáles son las causas que propician esas dificultades y problemas, como también tendremos que dilucidar cuáles son aquellas que propician el bienestar, y no solo el bienestar temporal y relativo, sino aquel que representa el corazón de la aspiración del Buda Dharma y del sendero que conduce al despertar, que es el bienestar genuino. El Buda descubre que a lo largo de sus infinitas vidas, las propias y las de los seres que les rodean, este tópico es central. El hecho de que nosotros, en lugar de identificar las causas que propician el sufrimiento, atacar y debilitarlas, las fortalecemos, ¿sí? Recordarán lo que decía Shantideva en el camino de vida del Bodhisattva: pobres seres humanos, ¿verdad?, que buscan el bienestar y la felicidad, mientras pues construyen y fortalecen las causas del dolor y el sufrimiento. Tratan a las causas del bienestar como si fueran un enemigo, mientras que tratan a las causas de la infelicidad como un amigo cercano, ¿no? Y si lo vemos, lo exploramos en el contexto de nuestro quehacer cotidiano, en la relación que tenemos con los demás, no es difícil descubrir que lo que el Buda afirma es cierto, ¿no? Sufrimos porque desconocemos la realidad y abrazamos toda variedad de falsedades como si fueran genuinas, y esto es en efecto la causa primaria de nuestras dificultades y problemas. Recordarán que lo que primero el Buda distingue, o lo que primero analiza y devela o descubre, son pues las diferentes dimensiones de sufrimiento por las que nosotros transitamos, que primariamente divide en tres grandes categorías. El dolor común, el que es propio de la vida cotidiana, denominado en el contexto del primer sermón del Buda como el dolor del dolor. La segunda dimensión es la del dolor del cambio y la transformación. Y la tercera y más profunda dimensión es la del dolor llamado todo permeante endémico a la existencia cíclica, a la vida condicionada. El dolor común se refiere a las experiencias que acompañan al dolor del nacer, crecer, envejecer, enfermar, morir, perder lo que nos es grato, no ser capaces de obtener lo que nos es grato, ¿verdad? El dolor que es propio de la incertidumbre, que naturalmente también aqueja y caracteriza a nuestras vidas. Y así, pues elaboramos toda variedad de estrategias para tratar de superar estas dificultades y problemas. Pero el problema con estas estrategias es que nosotros las enraizamos en un primario desconocimiento de la naturaleza de la realidad, y particularmente, así afirma la tradición y el Buda, lo que describe como aspectos muy elementales de la realidad que nosotros podemos en efecto conocer y dilucidar. ¿Y cuáles son estos? Bueno, primariamente las tres marcas de la existencia. ¿Y cuáles son estas marcas de la existencia? Bueno, la primera cualidad de las cosas como son es la impermanencia, la naturaleza dinámica y cambiante de todos los fenómenos. La segunda se deriva de esta y tiene que ver con el hecho de que, en efecto, dado el hecho de que todos los fenómenos cambian, mutan y se transforman momento a momento, tanto los externos como los internos, es viable afirmar nada tiene identidad intrínseca, porque la presencia de una identidad de esta naturaleza implicaría una condición y estructura de inamovilidad, por lo tanto una condición y estructura de permanencia, precisamente lo que contradice a la cualidad de la impermanencia.
Si algo y todo es impermanente, nada por definición puede poseer ni albergar una identidad de ese género y naturaleza. Ahora, eso no quiere decir que los fenómenos no tengan una identidad. Lo que quiere decir es que no tienen una identidad de ese tipo, ¿sí? Una identidad estable, unitaria, sólida, autónoma, independiente, ¿sí? Y el tercer elemento tiene que ver, o la tercer marca de la existencia, tiene que ver precisamente con la consecuencia de no poder entender estas dos primeras marcas. Esto es, el individuo que no comprende la naturaleza dinámica, cambiante, mutativa, impermanente de las cosas externas e internas, y el individuo que desconoce la ausencia de identidad intrínseca de los fenómenos, por naturaleza se ve expuesto ¿a qué? A la primera de las cuatro nobles verdades, a la presencia del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. ¿De qué naturaleza? Pues constante, recurrente e incontrolable, ¿sí? Entonces, mientras uno desconozca la naturaleza de las cosas, mientras uno pues no sea capaz de entender estas tres marcas de la existencia, el problema del sufrimiento será siempre presente, ¿verdad? Bien. En consecuencia de esta confusión, nosotros elaboramos una serie de estrategias que tienen por objetivo superar estos conflictos. El problema con estas estrategias es que se enraizan en este primario desconocimiento de las cosas como son. Y por lo tanto, y ulteriormente, estas estrategias en el mejor escenario tan solo son capaces de aliviar temporal y relativamente una dimensión modesta de nuestro sufrimiento, pero no operan como una causa genuina de bienestar y felicidad duradera. ¿Hasta aquí me siguen? Bien. Ahora también el Buda devela y descubre que sufrimos primariamente porque en consecuencia de esta confusión que hoy plaga y domina nuestras vidas, hemos propiciado una existencia centrada en una colección de muy profundos desequilibrios que precisamente impulsan a nuestras vidas a una condición de inestabilidad y desasosiego, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuáles son esas estrategias con las que pretendemos atacar pues, los problemas de la vida? Se les denomina las de las 8 condiciones mundanas, ¿se acuerdan? Y también nosotros las describimos como las de los 8 isisolos, porque esas estrategias siempre vienen acompañadas de como esa afirmación, ¿no? Y si tan solamente entonces, y si tan solamente tuviera esto o aquello, o y si tan solamente me deshiciera de esto o aquello, sería feliz o dejaría de sufrir. Así que es una rúbrica que está siempre presente en esta parcial, equívoca, distorsionada relación que establecemos con las apariencias y con el mundo de la experiencia en términos generales. ¿Cuáles son esos? Bueno, primero, ¿por qué les llamamos las 8 condiciones mundanas? Les llamamos así porque siempre, ¿verdad?, trátanse de circunstancias que nosotros identificamos con elementos externos a nosotros. Ahora, ¿qué conlleva esto? Conlleva un presupuesto. Conlleva el presupuesto de que es el mundo, el de las apariencias, el que determina nuestra experiencia, ¿sí? Ahora, lo que el Buda descubre es que si bien el mundo y sus apariencias influencian a nuestra experiencia de mente, palabra y cuerpo, no la determinan. Y que el factor que realmente determina la conformación, la estructuración, la edificación de nuestra experiencia es intrasubjetivo. Y que el factor que determina en buena medida la experiencia que del mundo tenemos es la conciencia. Y en el contexto de la conciencia, la manera en que nosotros, consciente o inconscientemente, nos determinamos a decodificar y organizar al mundo de la experiencia en general, ¿sí? Ahora, esta es una noticia muy importante, un descubrimiento central, porque implica en buena medida dejar de buscar afuera las causas que propician nuestro sufrimiento o dejar de buscar afuera aquellas que sentimos pueden dotarnos de bienestar y felicidad. Y entender que las causas sustanciales de ese bienestar y felicidad en realidad residen dentro de nosotros. Pero no quiere por esto señalarse una especie de cliché nuevaerero, ¿verdad? Reside sobre de nosotros. ¿Qué quiere decir eso?
quiere decir reside en el aparato cognitivo, la conciencia que dilucida, entiende, decodifica al mundo de la experiencia en general. ¿Sí? Entonces los 8 intereses mundanos se basan en buena medida en el desconocimiento de las 3 marcas de la existencia. Y recordarán cuáles son estos, ¿no? El primero es el del dinero, los bienes materiales, la riqueza, la abundancia económica, y su opuesto, la pobreza. La idea de que el dinero opera o puede hacerlo como una causa genuina de bienestar duradero. Como la idea de que su opuesto, la pobreza, opera como una causa genuina del dolor y el sufrimiento recurrente. El segundo tiene que ver con toda variedad de estímulos sensoriales con los que nosotros interactuamos y convivimos a través de nuestras diferentes bases sensoriales. La noción de que estos también operan o como la causa de nuestro bienestar genuino y duradero, o la ausencia de los mismos operan como la causa del dolor y el sufrimiento, o la presencia de algunos que precisamente nos flagelan y lastiman. El siguiente núcleo tiene que ver con la noción de que el nombre, la fama, el reconocimiento nos pueden aportar bienestar genuino, y sus opuestos son la causa genuina también de nuestras dificultades y problemas recurrentes. Y el último tiene que ver con algo que pues, es en extremo seductor para los seres sensibles: el poder y la influencia. La noción de que el poder y la influencia, en efecto, y también pueden aportarnos bienestar genuino. Como la noción de que sus opuestos, la ausencia de poder, ¿verdad?, o la ausencia de potencial de influencia, operan como la causa genuina y sustancial de nuestras dificultades y problemas recurrentes. ¿Sí? Ahora, el problema de estas estrategias, decíamos, es que se centran en un primario desconocimiento de la manera en que las cosas son. ¿Por qué? Porque parten de la noción de que los fenómenos y apariencias poseen identidad intrínseca, y parten, por lo tanto, de la idea de que también pueden albergar, en consecuencia, cualidades sustanciales, tanto positivas como negativas o neutras. Lo que esto quiere decir es en realidad muy simple, ¿no? Por ejemplo, cuando interactúas con un estímulo visual y gustativo o olfativo, como puede ser un pastel, ¿verdad?, y degustas ese pastel y la experiencia se deriva en placer, ¿verdad?, y te preguntas y cuestionas qué produce ese placer, pues comúnmente concibes o identificas a la causa de este placer como una que reside dentro del estímulo y que le es intrínseca al mismo. Así afirmas que el pastel produce o está asociada con la experiencia de placer en tu persona porque en este reside una cualidad sustancial que es lo sabroso. ¿Sí? El problema es que cuando sujetas a esa cualidad a la investigación metódica, lo que descubres es que esa cualidad en realidad no reside en el pastel, ni es endémica al pastel. Esa es una cualidad que el perceptor, ¿verdad?, que interactúa con el estímulo del pastel, proyecta sobre el pastel, lo hace como una mera designación conceptual, en dependencia de una variedad de diferentes condicionamientos que son también temporales y subjetivos, ¿no? En otras palabras, el pastel no es en sí mismo ni sabroso ni repugnante. El pastel en sí mismo tampoco es neutro. Lo que le hace sabroso, repugnante o neutro es la designación conceptual del perceptor. Pero esto es un evento del que rara vez tenemos conciencia. Y realmente creemos que esos estímulos, como los del pastel, genuinamente poseen esas cualidades sustanciales. Y por ende, ¿cómo reaccionamos a las mismas? Pues compulsivamente lo hacemos con aferramiento, apego hacia las que nos parecen agradables y aversión hacia las que nos parecen desagradables e indiferencia hacia las que nos parecen neutras, ¿verdad? Ahora, nosotros pensamos que estas reacciones son objetivas y corresponden cercanamente a la naturaleza de los estímulos con los que interactuamos, ¿verdad? La de agrado al pastel, la de desagrado a la suegra, la de indiferencia al que te facilita el boleto a la entrada del cinema, ¿no? Pero la realidad es que
esta no es una observación precisa. Y esas experiencias todas emergen y emanan de la manera en que el individuo, consciente o inconscientemente, ignorante o con sabiduría, decodifique esas experiencias. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Entonces, ¿verdad? El gran descubrimiento del Buda en la noche que le conduce al despertar es que lo que nosotros podemos derivar de esos 8 intereses mundanos es tan solo un tipo reducido, disminuido de bienestar y felicidad. ¿Y cuál es ese tipo de placer y felicidad? El hedónico. ¿Y cuál es el problema con el placer hedónico? Esto es el sensorialmente condicionado. Pues la limitante del placer hedónico es que es siempre y por naturaleza temporal, como también es siempre y por naturaleza relativo. Y por tanto, porque es temporal y relativo, no es una causa ni una fuente genuina de bienestar duradero, que representa la aspiración final y profunda por la que nosotros movemos nuestras vidas, ¿no? En otras palabras, cuando sujetamos a estos intereses mundanos, estas estrategias a la investigación, por lo que concierne a la consecución del bienestar genuino, resultan del todo y completamente inconsecuentes. ¿Se entiende esa idea? Bien. Ahora, ¿quiere esto decir que nosotros, por ejemplo, no debamos de apreciar ni gozar de una quesadilla? ¿Quiere esto decir que no debas de gozar y apreciar un chaleco caliente, verdad? ¿Quiere esto decir que no debas de gozar y apreciar la compañía de otra persona? No. Como tantas veces les digo, somos budistas no pendejos, ¿no? Lo que quiere decir es que entendamos que todo lo que podemos derivar de esos 8 intereses mundanos tan solo nos puede aportar placer y bienestar temporal y relativo. No hay nada de malo en ese placer temporal y relativo. Lo que pervierte a ese placer temporal y relativo es la demanda de permanencia y universalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento en que ese placer que es temporal y relativo, le proyectas la demanda de permanencia, ¿verdad? Y objetividad, lo envenenas. Y al envenenarlo, no solo ya no te aporta bienestar y placer temporal, sino se convierte automáticamente en una fuente de ansiedad, dolor y sufrimiento. ¿Sí? Eso es lo que comúnmente sucede. Ahora, el Buda decía, trágicamente, que esos son los trucos, o dicho de otra manera, estas son las colecciones primarias de estrategias con las que nosotros interactuamos con el mundo de la experiencia. En buena medida puede decirse, no hacemos otra cosa que eso. Ahora, si piensan que esta observación budista es extrema, recapitulen su propia vida. No le crean al Buda, como él una y otra vez insistió lo hiciéramos, que no le creyéramos, que sujetáramos su enseñanza a la investigación. Específicamente la investigación empírica, aquella basada en nuestra propia experiencia sensorial, ¿no? Y lo que descubrirán es que en efecto el motor que en buena medida ha animado y sigue animando sus vidas son los 8 intereses mundanos. ¿Verdad? Eso quiere decir que dentro de nosotros existe una muy primaria esperanza de que esas condiciones vitales tarde o temprano nos hagan justicia. Y tarde o temprano nos ofrezcan y obsequien lo que sentimos nos han prometido, bienestar genuino y duradero. El problema es que por su condición y naturaleza esto es imposible. Y por lo tanto, mientras nos mantengamos esclavizados a este círculo vicioso de demanda y decepción, porque demandas de estos bienestar genuino y te decepcionan. Y después vuelves a demandar bienestar genuino, acomodado de otra forma de estos otros y de nuevo te decepcionan. El problema es que esa aproximación, si la abrazas de forma metódica, esto es, si pretendes explorar el por qué todos los diferentes tipos de clases de zapatos no son una fuente genuina de bienestar duradero, pues se te van a ir años, si no es que décadas de vida o vidas enteras, porque ¿cuántas clases de zapatos existen? ¿Sí? Y después dices, bueno, ok, ya exploré toda la variedad de zapatos y encontré que mi relación a estos es neurótica y fantasiosa. Lo acepto. Renuncio a esta demanda y exigencia equívoca a los zapatos. Pero ¿qué me dices de los jeans?
Y ahora chútate. Años de explorar a los jeans, ¿no? Y después las faldas, y después los anillos. Entonces imagínate cuánto tiempo te toma, cuántas vidas te toma recorrer esa vía de investigación. Por eso se dice que el samsara es constante, incontrolable y recurrente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se basa en esta demanda y decepción. Demanda y decepción. No fueron los zapatos, pero son los jeans. No fueron los jeans, pero son las blusas. No fueron las blusas, pero son los hot dogs. No son los hot dogs, pero son los tacos. No son los tacos, pero son los chiles en nogadas. No son los chiles en nogadas, pero es el mole. Ota, ¿no? Se te va la existencia en esa exploración, ¿no? ¿Sí? Y nos creemos muy sofisticados al llevar a cabo esa exploración a manera metódica, ¿no? Es como si le dijeras a alguien, voy en mi cuarto mole. ¿Sí? Estoy explorando el cuarto tipo de mole. Porque realmente creo que debe de existir algún mole que sí me aporte bienestar genuino. O alguna galleta, o algún pastel, o después personas, ¿verdad? No fue esta persona, pero sí es tu prima a la que se le arrima, ¿no? Y luego no fue la prima, pero fue la otra y otra, ¿no? Esto nos trae por la calle la amargura, literalmente. Por ejemplo, la búsqueda de compañía, la búsqueda del alma gemela. No hay tal cosa como el alma gemela, ¿sí? Y eso pues nos lleva y demanda de nosotros una enorme cantidad de energía. La realidad es que el bienestar genuino no depende de encontrar a la persona con la que puedas compartir tu vida, depende de no tener que compartir tu vida con nadie, de estar satisfecho contigo mismo y con tu soledad, que es rica. Y cuando estás satisfecho con eso, cualquier otra cosa es un plus, ¿no? Si hay alguien lindo con el que puedes compartir un ratito, qué bueno. Pero no dependes de eso. No es eso lo que le da razón a tu vida, ni te hace dependiente de eso. Porque además, qué jodido, si encuentras a esa persona, ya sabemos en qué termina ese cuento. No se te olvida, ¿verdad? Esa persona envejece, esa persona enferma y tarde o temprano esa persona muere. Así que qué jodido. Si encuentras a la persona perfecta, malas noticias, se va a morir. Que es lo mismo que decir, te va a abandonar. Entonces, si era perfecta, eso quiere decir que no muy adelante en el futuro va a haber un tremendo boquete en tu vida. Es como la madre, ¿verdad? Que vive a través de sus hijos. Malas noticias. Bueno, todo puede ser maravilloso mientras estos están, pero la mala noticia es que no siempre están. Tarde o temprano se van. Una de dos, ¿no? O se van porque desean hacer su vida, o también se mueren, ¿verdad? Y entonces vas a sufrir del famoso síndrome del nido vacío, ¿verdad? Y después vas a pensar que la causa primaria de tu sufrimiento es el hecho de que tus hijos se han ido o que han muerto, ¿verdad? Y esa no es la causa primaria de tu sufrimiento. La causa primaria de tu sufrimiento es el apego a tus hijos y el utilizarlos equivocadamente como un instrumento y como una herramienta de bienestar y felicidad. Ahora, eso no niega que estos te pueden aportar bienestar y felicidad, pero ¿de qué tipo? Temporal y relativo. No demandes de esto algo permanente y objetivo. Porque además, mientras más lo demandas y te confrontas con la naturaleza transitoria, impermanente y subjetiva de todo fenómeno, el mantener esa esperanza y demanda implica una enorme ansiedad, una enorme inestabilidad emocional, ¿no? Porque además algo adentro de ti sabe que todo es impermanente. Entonces existe permanencia, pero algo adentro de ti sabe que nada es permanente. Entonces tienes que acallar esa voz que te dice, oye chato, no se te olvide, esto es impermanente, cállate la boca, ¿no? No me lo digas, no quiero oírlo, esto es permanente. Pero adentro de ti algo dice, no, no lo es, ¿no? Y eso te genera tremenda ansiedad existencial, ¿no? Esa es la naturaleza de nuestro tránsito por la vida, ¿sí? El Buda decía que la segunda dimensión del sufrimiento
precisamente es la del dolor que propicia el cambio, ¿no? Ahora, es muy importante tener presente que la tradición budista esto no quiere decir que el cambio es endémicamente una fuente de sufrimiento. Porque si el cambio fuera en sí mismo, desde su propio lado, una fuente de dolor, pues entonces no podríamos escapar al mismo, porque todo cambia y se transforma momento a momento, instante a instante. Lo que quiere decir es algo más profundo. Quiere decir que la resistencia al cambio produce dolor. No es que el cambio sea doloroso, sino que la negación al cambio nos produce dolor. Ahora, ustedes pueden pensarse súper sofisticados, ¿verdad? Y concebir que esto no les es pertinente, porque ustedes están muy conscientes de que todo cambia y no se aferran a nada. Pues piensen de nuevo, ¿no? Porque si sujetan de nuevo esta afirmación a la investigación empírica, particularmente aquella centrada en lo que no quieren hacer, que es el recuento de su propia vida, van a encontrar infinitos casos de resistencia al cambio. No solo de resistencia al cambio, sino de proyección de una demanda de permanencia sobre lo que es impermanente. No solo eso, si lo investigan momento a momento, se darán cuenta que esta es una demanda que nosotros proyectamos especialmente sobre los estímulos placenteros o los que concebimos como placenteros, pero también es algo que proyectamos sobre los displacenteros o los que percibimos como displacenteros. Cuando te ves expuesto a una circunstancia de conflicto, crees que va a ser para siempre y eso multiplica tu dolor y ansiedad. Y cuando te ves expuesto a una circunstancia de placer, demandas que no cambie, que no se transforme, que no cese, que no desaparezca, ¿verdad? Y desgraciadamente o afortunadamente te puedes parar de cabeza y puedes hacer un tango y un tremendo berrinche y en el suelo puedes berrear y patalear y sin embargo, como decía Galileo, se mueve. Todo se mueve, todo cambia y se transforma, ¿no? Así que te queda de dos sopas. O lo aceptas o te resistes a ello. Y si te resistes a ello, sufres. Y si lo aceptas, vas a encontrar una de las causas primarias del bienestar genuino y duradero. ¿Sí? Pero esto demanda simultáneamente de un entrenamiento. Cuán feliz sería yo que solo de escuchar lo que les acabo de decir, ello produjese en ustedes una especie de comprensión estructural intuitiva y profunda, permanente, inamovible. Pero no es así, ¿verdad? Y por eso no tenemos que estar una y otra vez recordando. ¿Y recuerdan cuál es la definición de meditación en el budismo? Familiaridad. La meditación es un método para recordarte de qué, de la manera en que las cosas son. ¿Y cómo son? Impermanentes. No tienen identidad intrínseca. No son en sí mismas ni fuente de bienestar ni de dolor. Tan solo cooperan en la conformación de esa experiencia, pero el factor que le determina es intrasubjetivo, es la mente. Ve hacia adentro. Esta es la fuente del bienestar y esta es la fuente del dolor. Ahora, esto es una súper noticia y representa para nosotros un maravilloso descubrimiento. ¿Por qué razón? Porque también si sujetas tu experiencia a la investigación, ¿cuál es la injerencia que tienes sobre el mundo fenoménico? Muy modesta, por no decir nula, ¿verdad? ¿Qué influencia tienes siquiera sobre tu pareja? ¿Cuál es tu habilidad de controlar el pensar y el quehacer de esa persona? Hay tienes uno que otro efecto, ¿no? Pero la realidad, y así lo dicta la experiencia, es que a la larga fracasas en tu habilidad de controlar al otro. O peor aún, lo logras, tan solo para descubrir que esto no te aporta bienestar y felicidad genuina, con el costo de castrar a esa persona en su vida. ¿No? Entonces, pues este es un descubrimiento muy profundo y es uno que debemos incorporar constantemente a nuestras vidas.
Siempre que te topes con una experiencia favorable y satisfactoria, recordarte, pasará. Y siempre que te topes con una experiencia difícil y desagradable, recordarte, también pasará. Todo pasa. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo único que está dotado de realidad? El presente. Pero qué tragedia. El presente es lo que pasa mientras estás ocupado en otras cosas, haciendo planes, en el futuro, en el pasado, a donde pasamos una buena parte de nuestras vidas, ¿no? Siempre estás en otro lado. Cuando comienza tu maravillosa vacación y estás planeando la que viene, y por lo tanto no estás ni en la que viene porque todavía no llega, ni siquiera hay certeza, llegas a la misma, y desaprovechas la presente porque estás en el futuro, o estás atado en el pasado. No es que mi otra vacación fue mejor que esta, ¿verdad? Y la otra ya no existe, ya pasó, ya cesó. Solo existe esta. Pero no estás en esta. Y no estás en esta porque además tu mente tiene enormes dificultades para asirse al presente. Porque precisamente sufre de los desequilibrios que hoy detonan y propician las disfunciones de la atención. ¿Sí? Y la última dimensión del dolor que el Buda descubre, la más profunda, es denominada el dolor endémico, propio de la existencia cíclica de la vida condicionada. Y se refiere no solo al desconocimiento de la manera en que las cosas son, sino primariamente el desconocimiento de cómo es que nosotros existimos. Esto es, de qué naturaleza es mi identidad personal. Y de nuevo, tendemos a atribuirle a nuestra identidad, cualquiera que ésta sea, realidad objetiva, permanencia, existencia unitaria, una existencia independiente y autónoma. Pero esa identidad no existe más que en nuestra fantasía, porque nuestra verdadera identidad es compuesta, nuestra verdadera identidad es temporal, nuestra verdadera identidad es transitoria, es cambiante, es dinámica. ¿Sí? Pero ¿se acuerdan qué decía el Buda? Los seres sensibles sufrimos porque nos identificamos con lo que no somos. Y una consecuencia de ello es que también sufrimos porque pretendemos hacer propio y poseer lo que no nos pertenece. Como tantas veces les he dicho, ¿y qué les pertenece? En realidad, si lo sujetan a la investigación, nada nos pertenece. Ni lo que contemplas más propio y seguro, ni tu ropa interior te pertenece. Está prestada por un rato. ¿Sí? ¿Qué te pertenece? Ni tu cuerpo te pertenece, lo abandonas. Cambia, se transforma, muta, momento a momento, no es el mismo de un día a otro. Y no es tuyo, ¿verdad? Entonces el Buda descubre que mientras más te aferras a lo que no te pertenece, que es todo, más sufres. Y mientras más te identificas con lo que no eres, ¿y con qué te identificas? Siempre les digo, con lo que se deje, y hasta con lo que no se deja, te identificas, ¿verdad? Te identificas con tu cuerpo, te identificas con tu nacionalidad, te identificas con tu cultura, te identificas con tu género, te identificas con tu posición social, te identificas con tu nacionalidad, te identificas con tu color de piel, te identificas con tu trabajo, te identificas con tu puesto, te identificas con tu época. Puta, ¿con qué no te identificas? Con lo que se pueda, ¿no? ¿Y qué es lo que el Buda descubre? No eres eso. No eres tu trabajo. No eres tu color de piel. No eres tu género. No eres tu nacionalidad. No eres tu cultura. No eres tu idioma. ¿Sí? Y de nuevo, todas esas variables, ¿cómo existen? Son temporales y relativas. ¿Sí? No tienen realidad objetiva, como la que tú y la sociedad les atribuyen. Pero te aferras bárbaramente, inconsciente, compulsivamente a esa identidad. Y como no se sujeta, ¿verdad?, a la impermanencia, no la resiste, sufres. Pero lo haces de la misma manera que con los intereses mundanos, ¿no? Cuando la realidad tumba una dimensión de identidad
con la que te has aferrado, simplemente la sustituyes por otra, y luego por otra, y luego por otra, y luego por otra, y por otra, y por otra. Ad infinitum es lo que hemos hecho vida tras vida tras vida. ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que descubres la futilidad de esa estrategia y te liberas de ella. ¿Sí? Esa es la primera dimensión de la primera de las 4 nobles. Esa es la dimensión primaria de la primera de las 4 nobles verdades, la verdad del sufrimiento. ¿Sí? Pero el Buda fue mucho más allá. ¿Sí? Y dijo, bueno, esta es mi realidad, esta es mi circunstancia. Pero yo, como todos, aspiro a reclamar y a hacer propio una dimensión genuina de bienestar y felicidad. Y para lograr este objetivo, pues solo hay una vía, un camino. Identificar, en efecto, cuáles son las causas que propician mis dificultades y problemas. De la misma manera, identificar cuáles son aquellas que detonan el bienestar y la felicidad genuina. Ahora, aquí hay de 2 sopas. O hay dichas causas o no las hay, ¿verdad? Y las puedes identificar o no, ¿verdad? La respuesta budista es muy simple. Por supuesto que esas causas existen. Por una razón muy simple, porque nada viene de la nada. Y porque la nada solo produce nada. Y mi experiencia no es nada, es algo, por lo que tiene que tener causas. ¿Sí? Así que comienza por eliminar la opción de, pues las cosas son como son, porque sí y sin causa. ¿Sí? Y 2, puedes o no conocer las causas que propician esas dificultades o las causas que detonan el bienestar y la felicidad genuina. Y la respuesta del Buda es en extremo optimista. Dice, podemos conocer esas causas, las podemos identificar. Y porque podemos identificar las causas del sufrimiento y las del bienestar genuino, podemos trascender la recurrencia incontrolable de conflictos y dificultades que plagan nuestras vidas. ¿Y cuáles son esas causas? Bueno, la causa del sufrimiento es la ignorancia. Y lo que la ignorancia produce, que es el aferramiento, que se manifiesta a través del apego y la aversión. Y de estos, las 84,000 aflicciones mentales y emocionales. Y si la causa de nuestro sufrimiento es la ignorancia, ¿cuál es la causa del bienestar genuino? La sabiduría. Y la sabiduría que produce desapego, la ausencia de aferramiento, y nos permite trascender la agresión y la hostilidad y el resto de nuestras aflicciones mentales y emocionales. ¿Hasta aquí me siguen? Y este es un buen punto para pausar por un momento, ¿no? Reflexionar acerca de la primera de las 4 nobles verdades, la verdad del sufrimiento, ¿sí? Y abordar sus causas más tarde, ¿ok? En un par de semanas, cuando volvamos de nuestro periodo vacacional. Piensen en esto, es muy profundo en realidad, ¿sí? Y un elemento que siempre enfatizo es que no cometan un grave error. Y ese grave error es el confundir la mera comprensión conceptual e intelectual con una anímica e intuitiva, ¿sí? Podemos entender intelectualmente cuáles son las causas del sufrimiento y seguir perpetuando esas causas del sufrimiento ad infinitum, ¿no? Porque ese entendimiento, el conceptual, es insuficiente. Tenemos que propiciar un entendimiento que arribe a la dimensión honda y profunda en donde esa distorsión cognitiva se resguarda, que es la conciencia sustrato. Y para ello se requiere de la única herramienta que nos conduce a acceder a esa dimensión, que es la meditación y particularmente la estabilidad de la atención. Se requiere una mente profundamente estable y concentrada para arribar a esa dimensión y después sujetarla a la investigación. Y de construir de raíz las aflicciones que hoy nos atan al samsara. Pero la buena nueva es que esto es posible y que simplemente demanda paciencia y demanda disciplina, continuidad, ¿sí? Y si te comprometes con esa disciplina y continuidad, poco a poco, ¿verdad? Puedes eliminar
las causas que propician el dolor y te puedes liberar del samsara. Ahora recuerden, liberarse del samsara no quiere decir irse a un paraíso, porque el samsara no es un lugar, es una condición mental. Así que cuando cambia tu mente, cambia el mundo en el que vives, porque tampoco este tiene realidad objetiva. Esto es, en este, nada es verdad ni mentira, y todo depende del cristal con que se mira. ¿Sí? Ese es un descubrimiento increíblemente profundo. Una lámpara en el mundo. ¿Sí? Bueno, pues llegamos al final de nuestra actividad del año. A partir de la semana que entra nos tomamos en Casa Tibet año con año un par de semanas de vacaciones. Además son semanas en donde todo el mundo está muy distraído y si no lo hacemos de todas maneras no aprovechan nuestra actividad, ¿verdad? Les deseo todo lo mejor, que tengan un feliz año, que tengan felices fiestas, que tengan salud y bienestar y que en especial no pierdan su vínculo con el Dharma, ¿sí? Porque realmente pienso, creo fervientemente que es este el que le aporta genuino significado a nuestras vidas. ¿Sí? Y es el refugio en la triple joya, el Buda, la meta, el Dharma, los métodos y la Sangha, la comunidad espiritual, ¿verdad? La que facilita esa travesía y esa aventura evolutiva, que de verdad, si no la traicionamos, tarde o temprano nos conduce al despertar y a la iluminación. ¿Sí? No importa cuándo, lo importante es vincularte a la corriente que te lleva a ese resultado, para que nunca más te desvíes de la misma, sin importar cuánto tiempo tome. Bueno, pues muchas gracias, muchas felicidades y terminemos dedicando el mérito. Deseemos siempre que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia de sabiduría, de bondad y compasión de un Buda, de un ser despierto, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Gewade nyudo dana masande juju neru ache jamado padi salagu pasho chanchob sanchorin poche make pana che chuchi ke panyam pame payan kung ne kung du pa washo oma benze guru pa masedi oma. Muchas gracias y que tengan felices fiestas.